Ya se les subió el laboratorio número 2 y entonces ya está a la disposición de todos y todas ustedes para que vayamos aprendiendo un poquito más. Aquí en negrilla dice, en este laboratorio puede auxiliarse de la ley de emisión del pensamiento. O sea, aparte del artículo 35, ya pues ustedes se van directamente a la ley de emisión del pensamiento porque hay una serie de preguntas que se han sacado de esa ley constitucional para que tengan interrelación con lo que estamos teniendo. Al final, pues como les repetí en la primera clase, vamos a dar unos 5 minutos para aclarar alguna duda. Y bueno, seguimos con los 158, no se ha incorporado nadie más. Así es de que por el momento ya tenemos 120 y eso es agradable. Vamos entonces, para cerrar el primer temita que estábamos viendo relacionado. Aquí tengo. Licenciado, disculpe una consulta. ¿Sobre las consultas de laboratorio serán al final de la clase o ahora? Al final, porque eso nos permite avanzar en contenidos y luego recuérdense que ahorita con esta es la segunda clase, ya solo 5 clases tenemos y entramos a primeros parciales. Entonces no podemos hacernos los papos, porque está bien, yo les estoy apoyando para que se retroalimenten con sus laboratorios, claro, pero interesa también el manejo del contenido. Entonces, al final de la clase, viendo el reloj, entonces calculo unos 5, 8 minutos para aclarar cualquier duda en relación a las preguntas. ¿De acuerdo? De acuerdo, licenciado. Muy bien, licenciado. En el tema anterior del constitucionalismo y la democracia constitucional, habíamos indicado que debemos de entender el constitucionalismo como aquel en que se está legalmente autorizado para ser soberano de la sociedad estatal. Cuando ya el constitucionalismo surge en el siglo XIX, como lo vamos a ver el día de hoy, ya toda la mayoría de países están orgullosos porque ya tienen plasmado en un solo documento que se denomina Ley Fundamental, Carta Fundamental, Constitución, Ley de Leyes, dependiendo los países. Entonces, ya todos los países unificados con la existencia de su constitución, entonces en la misma regularon ya la famosa separación de poderes y aparte de también regulan lo relativo a la soberanía popular, entendiéndose esta como autodeterminación de los pueblos, es decir, que ningún país debería entrometerse dentro de la soberanía de otro estado, por lo menos formalmente, porque sabemos que los países poderosos siempre han hecho de los países débiles lo que han querido, y principalmente si hablamos de Occidente, Estados Unidos, pues es el país hegemónico que
que ha capturado las voluntades y las estructuras de los demás países de este hemisferio, de este continente, con excepción de Cuba, que en determinado momento se saltó las trancas, a Venezuela y ahora pues Nicaragua. Entonces, mantienen las relaciones, pero muy tensas, ya no, es decir, ya no, ahorita El Salvador está así tratando porque tiene el respaldo político, económico de China y también de Rusia, y entonces el problema se complica para los Estados Unidos porque no puede, como antes, intervenir abiertamente como lo hizo acá en Guatemala, como lo hizo en Panamá, como lo hizo en la misma Nicaragua, en El Salvador, etcétera. Siempre los Estados Unidos ha hecho con nuestros países lo que ha querido. Ahora, pues, ya es más difícil para ellos, porque, en primer lugar, como potencia, Estados Unidos anda en una decadencia completa, una decadencia de muchos problemas internos que le impiden el control. Entonces ya México, que es su vecino, ya lo está tratando de vos, pues. Ya el presidente AMLO le dice a Biden, mire, antes de que pongámonos a discutir mejor escuche los Tigres del Norte. Y entonces después platicamos. Entonces, como quien dice, mira, antes nos asustabas, pero ahorita ya no, pues entonces es un problema. Entonces el constitucionalismo es ese movimiento ideológico que se va a todas partes del mundo. Y lo importante es la existencia de una constitución o de una norma fundamental o de una carta magna que se le va a dar el poder del soberano, el soberano que es el pueblo, y ahí se van a normar las principales normas jurídicas que fundamentalmente van a tratar de proteger derechos humanos. En esencia, derechos humanos, entre comillas, derechos humanos individuales o sociales, pero derechos humanos. Y la forma como se va a organizar el Estado. Ahí es donde yo les contaba de la obra de Polibio, los ciclos fatales de gobierno, que ustedes ojalá y lo vean en teoría del Estado. Yo solo les voy a hacer una breve síntesis para darle culminación a este tema del constitucionalismo y la democracia constitucional, porque Polibio habla de la anaciclosis. Anaciclosis, en otras palabras, es un círculo vicioso que se da en las formas simples, de constituciones simples de gobierno. Comienza él con la monarquía, ¿verdad? La monarquía, que es el gobierno de una sola persona. Pero cuando ya comienzan con los excesos, los abusos de poder, el desmadre, entonces, de esa monarquía que ya no tienen el control absoluto de todos los grandes dominios de extensiones de terreno, entonces ya surgen las realezas, príncipes, monarquías, etcétera, y igual, pero a su vez va a degenerar al extremo que en la Revolución Francesa llegó al tope el degenere de esa realeza que comenzó como monarquía, se convirtió en realeza y termina en tiranía. Ya cuando los tiranos ya no tienen un control directo sobre sus súbditos, sobre la población,
Entonces, hay un grupo privilegiado que atiza el fuego y que le manda al populacho a que los derroquen, a que los maten, a que los desaparezcan. Y entonces surge una nueva forma de gobierno, que es la aristocracia. La aristocracia, que es el gobierno de unos pocos personajes, entre comillas, de élite, que van a conformar, ¿ya? Y van a retomar las riendas del poder político y se van a entronizar en el ejercicio del poder. Pero, debido a la avaricia, debido al embrutecimiento del poder, debido a las borracheras, estos aristócratas van degenerando, ¿ya? Van degenerando y se convierten en unos oligarcas. Unos oligarcas que al final no tienen el control. Comenzamos con los monarcas, seguimos con la realeza, seguimos con la tiranía, luego la aristocracia, luego la oligarquía y al final, cuando ya no se puede más, el pueblo se subleva. Se subleva el pueblo y deciden ellos tomar las riendas del Estado. Es lo que se denomina democracia. El gobierno para el pueblo y por el pueblo. Es un gobierno de la democracia. ¿Ya? Entonces, pero como llega un momento también de esos excesos, un momento de esos abusos, entonces el degenere de esa democracia se convierte en una oclocracia. Oclocracia, que es al final la terminación del ciclo fatal de las formas de gobierno de Polibio. Y al llegar a la oclocracia, volvemos a empezar otra vez con la monarquía. O sea, por eso el constitucionalismo es ese movimiento jurídico e ideológico que se da en todas las partes del mundo cuando todos optan por tener una constitución que depositan en ella los destinos de cada uno de los pobladores. Es simple. Eso es el constitucionalismo y la democracia constitucional. Y con eso, pues, agotamos ese tema del constitucionalismo. No significa eso que ya no iremos poco a poco desarrollándolo, pero con otra temática diferente que va siempre unido a nuestro inicio de clase. Todo está íntimamente relacionado con el constitucionalismo y la democracia constitucional. Entonces, anaciclosis es esa forma cíclica que le denomina Polibio a su obra Ciclos fatales de formas de gobierno. Actualmente, más de 200 años del surgimiento de la República Francesa, pues nosotros, como leíamos, tenemos una forma de gobierno republicano, democrático y representativo. Pero no es la misma forma de gobierno que tiene Inglaterra, que es una monarquía constitucional, o México, que es un estado federal. Y aunque, por ejemplo, en México existe la Constitución,
Cada estado mexicano tiene su propia constitución que decide los destinos de cada estado, prevaleciendo la Constitución Federal, que le es atada a cada uno de los estados. Mientras que eso es otra forma de gobierno diferente a la nuestra. Inglaterra es una monarquía constitucional, porque también hay 3 organismos de Estado. Hay un parlamento, hay un ejecutivo y hay un judicial que se llaman cortes. Pero allá, por ejemplo, tiene preeminencia el régimen parlamentarista, que para efectos nuestros es el Congreso de la República. Acá nuestros parlamentarios es de una cámara, es unicameral nuestro Congreso. Allá no. Allá el Congreso de Inglaterra es bicameral, porque existen 2 cámaras. La Cámara de los Loores y la Cámara de los Comunes. Una es electa indirectamente por el pueblo y la otra es conformada a dedillo por parte de la reina Isabel, como de la aristocracia. Mira, Sir no sé qué, Sir no sé cuánto, venite a colaborar aquí con el primer ministro, por favor. Y entonces la repartición del ejercicio del poder es interesante. Brevemente nosotros lo vamos a explicar con más detalle cuando veamos las clases de constituciones. Pero no me quiero emocionar, así que por favor, tema para hoy, si tienen la bondad. ¿Me apuntan? Hola Astrid, Melissa, muy buenas tardes, gracias por conectarse. Temita. Concepto y función del derecho constitucional. Concepto y función del derecho constitucional. Este autor mexicano, Felipe Tena Ramírez, apúntenlo, Felipe Tena Ramírez, del cual vamos a escribir unas 2 líneas o 3 y mucho. Yo primero les explico. Indica que el derecho constitucional tiene, aparte de una destacada intervención histórica, también tiene una destacada interés social. Porque este pacto que se establece entre gobernantes y gobernados obliga, por lo menos formalmente hablando, ¿a qué? Derechos y obligaciones de los gobernados deben mantener el balance con los derechos y obligaciones de los gobernantes. Ese es el ideal. Porque la conducta humana se rige desde acá. Es decir, desde que nacemos y aún antes de nacer, ya el ser humano viene encuadrado dentro de cierto comportamiento. ¿Ya? Es decir, es novedad cuando el bebé está en el vientre materno, ya le ponemos música de Bach para que vaya educando su sentido del oído, le hablamos, que lo amamos, o sea, desde ahí ya comienza el bombardeo ideológico de parte de los padres hacia esa criatura. Y por supuesto que esa criatura dentro del vientre materno, él no quiere salir de ahí, pues, porque lo tiene todo. Tiene comida, abrigo, afecto, cariño, cuidados
híjole, no le falta nada. El problema se complica cuando nace y se rompe ese cordón umbilical, porque ya a partir de ahí ya no sigue gozando de esos privilegios que su mamita le proporcionaba al alcance de su mano. Él se enfrenta al nacer a un mundo raro, como dice la canción, a un mundo complejo, a un mundo bien difícil. Y esa separación es un trave, es un trauma para él. Y claro, no me dejarán mentir los que son madres de familia que no puede pasar una mosca por ahí. Y ahí va el pecho, y ahí va el pecho cada 15 minutos, cada 20 minutos. Y o sea, es un cuidado enorme, peor cuando son primerizas las mamás, pues no quieren que ni a 1 kilómetro pase un tractor o un carro, no, porque el bebé o la bebé está durmiendo. Pero ¿qué pasa? Conforme van pasando los meses, ya se van espaciando ya esas atenciones. Y para él sufre mucho el bebé. Por eso es que todos somos trabados, todos estamos traumados. Estamos en búsqueda de afecto. Todos, todos, todos andamos en búsqueda de ese afecto que estábamos cómodos ahí en el vientre materno. Eso es lo que andamos buscando siempre, siempre. Porque ya después le enseñamos cómo sentarse, comienza a gatear, la otra fase, luego ya se para y comienza a caminar, y le ordenamos sus alimentos, que sabe que tiene que desayunar, tiene que almorzar, y ya lo encuadramos desde ahí hasta la universidad y a mi edad en un comportamiento así, que no nos dejan ser nosotros. Porque luego las redes sociales, los medios de comunicación, la escuela y los maestros, y se van repitiendo los ciclos. Y se van repitiendo los ciclos. Entonces, cuando Felipe Tena habla del concepto y la función del derecho constitucional, él dice lo siguiente. Esto sí, anótenlo, por favor, porque es importante que tengan una de cada autor. El derecho constitucional, es por todo ello, el común aliento jurídico de cada pueblo. El derecho constitucional es por todo ello el común aliento jurídico de cada pueblo, la expresión más alta de su dignidad cívica, el complejo más íntimo de su historia. La obra de este autor se denomina Derecho Constitucional Mexicano. Yo solo se la cito porque no nos puede servir. Vamos con García Maínez. Sí, Daniel Barrios. Disculpe, licenciado, ¿podría repetirme otra vez el nombre del autor? Con mucho gusto. Gracias. Yo sé que, miren, hay algunas definiciones que no me gusta dictarlas porque ustedes no están para... Pero si me pongo a hablar, yo conozco todo eso, pero ustedes todavía... Entonces tengo que tener con palabras adecuadas la paciencia para eso, con mucho gusto. Estoy hablando de Felipe Tena Ramírez, que es un mexicano, un autor mexicano, y él dice que el derecho constitucional es por todo ello,
el común aliento jurídico de cada pueblo. La expresión más alta de su dignidad cívica. Cada pueblo. La expresión más alta, expresión va con S y no con C, por ahí medio leí. La expresión más alta de su dignidad cívica, coma, el complejo más íntimo de su historia. Muy bien, son solo definiciones breves, que es bueno que ustedes las tengan de lo que es derecho constitucional, y por eso les doy los autores para que también ustedes investiguen y vayan un poquito, si tienen un poquito de chance de investigar, ¿verdad? García Maínez, el famoso García Maínez, en su introducción al estudio del derecho, ¿verdad? Ese es texto cajonero en Derecho 1 y Derecho 2, desde el punto de vista idealista, por supuesto, ¿no? Desde el punto de vista idealista, porque también hay que ser críticos. Si ustedes, en sus estudios del derecho, en su instrucción al Derecho 1 y 2, vieron a Porrúa Pérez, no, perdón, a García Maínez en su instrucción, lo vieron desde el punto de vista idealista, también hay que tener la otra visión de Alessandrov, de teoría del Estado. Y ahí, pues, él explica de otra forma lo que significa realmente el derecho constitucional dentro del Estado socialista. Pero quedemos con García Maínez en este momento, y él dice que derecho constitucional es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado. Es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado y a las relaciones de estos entre sí y con los particulares. Se lo repito. García Maínez, en su obra Introducción al Estudio del Derecho, define el derecho constitucional como el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos entre sí y con los particulares. Ahí pues no hay mucho pierde, porque si esa definición que dimos, de derecho constitucional, lo aplicamos a nuestra Constitución, pues la verdad que este es un documento que en forma ordenada y sistemática contiene las normas fundamentales del Estado. ¿Y cuáles son esas normas fundamentales? La regulación de los derechos humanos y la forma como está organizado el Estado. O sea, casi le aplicamos a lo que dice García Maínez en su definición de derecho constitucional. Sigamos, pues. Concepto de constitución, por favor. Dentro del concepto de constitución, hay una división que la vamos simple y sencillamente a señalar y a dar un breve bosquejo de cada una de ellas para que comprendamos cómo la Constitución es la norma fundamental del Estado. El primer concepto de Constitución es el racional normativo. Que concibe a la Constitución
que concibe a la Constitución como un complejo normativo en el que el pueblo, de una sola vez y de manera total, como un complejo normativo en el que el pueblo, de una sola vez y de manera total, establece los derechos del hombre, coma, las funciones fundamentales del Estado, coma, las autoridades que lo integran, coma, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellos y con los particulares. Voy a repetírsela, por favor. Según el concepto racional normativo de constitución, es un complejo normativo en el que el pueblo, de una sola vez y de manera total, establece los derechos del hombre, las funciones fundamentales del Estado, las autoridades que lo integran, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellos y con los particulares. Y ahorita les explico eso. Punto. Consecuentemente, la Constitución es la ley de leyes, coma, la norma fundamental de todo el ordenamiento jurídico de un país, la norma fundamental de todo el ordenamiento jurídico de un país. Ese es el concepto racional normativo. En pocas palabras, se los voy a explicar. El soberano, el pueblo, es la mayor manifestación del poder absoluto de un Estado. Y en este caso hablemos de Guatemala. Guatemala, no todos los guatemaltecos, porque no todos los 17 o 18 millones que somos, tenemos derechos cívicos y políticos. Solo los ciudadanos, aquellos hombres y mujeres mayores de 18 años y que están en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas. Pues según el Tribunal Supremo Electoral, aproximadamente existen un poquito más de 8 millones de guatemaltecos que pueden, en este evento electoral que se va a realizar en junio, participar sufragando o emitiendo su voto. 8 millones. Más de 8 millones. Y la Constitución, en este concepto racional normativo, para nosotros es, jerárquicamente hablando, la suprema norma de leyes. Todo el ordenamiento jurídico del país deviene de acá.
porque se conformó en su momento histórico un órgano colegiado denominado Asamblea Nacional Constituyente, que fue electo por el pueblo, porque todos no podemos entendernos, entonces delegamos el ejercicio del poder soberano, esa 8 millones de aba parte, mía, lo delegué y elegí a X constituyente con mi voto, y así lo hicieron, para que se integrara la Asamblea Nacional Constituyente. Y su trabajo fundamental, elaborar una constitución, elaborar la ley de amparo, excepción personal y de constitucionalidad, y elaborar la ley electoral y de partidos políticos. Ese fue su encargo por parte del pueblo, por parte del soberano. Ellos, entonces, me recuerdo, y esta es una anécdota que ustedes se las cuento. Para comenzar, esta constitución nace muerta, porque nace convocada por el general Mejía Víctores, que había depuesto a Ríos Montt y se había quedado como jefe de Estado. Y entonces Mejía Víctores, dentro de ese golpe de Estado, convocó a la integración de esta Asamblea Nacional Constituyente para que hiciera esta constitución. Se lleva el proceso a cabo. El pueblo elige a los constituyentes, estos se integran, forman su directiva, y en ese entonces, al final de su constitución, porque espero que ya todos tengan su constitución, entonces ustedes encuentran al final de su constitución a los nombres: Héctor Aragón Quiñones, Roberto Carpio Nicol, Ramiro de León Carpio, Germán Shell Montes, Juan Alberto Salguero Cámara, Tomás Ayuso Pantoja, Antonio Leonel Fono, Julio Lau Entelfoseana, ahí están, todos los constituyentes. Y dentro de ellos habían dos, óigase bien, dentro de estos constituyentes habían dos diputados a la Asamblea Nacional Constituyente que fueron electos, pero que no sabían leer y escribir. Me recuerdo de un Mauricio Quistán, Mauricio Quistán, diputado por Quetzaltenango. Él era millonario, él tenía mucha plata porque tenía una flota de camiones que bajaban a todos los pobladores del occidente hacia la Boca Costa, al corte de café. Entonces él era muy popular y es más, como los trataban y los siguen tratando como animales, pues, en unas grandes chozas, ahí se quedan con toda la familia y todo, por el corte del café. Y entonces un vivo diputado dice: mire, muchacha, aquí nos puede ver porque aquel conoce mucha gente. Y efectivamente hablan, y el diputado por Quetzaltenango y quedó en la constituyente, no sabiendo leer y escribir. Lo único que tenía era harta plata. ¿Y cómo se ganaba la gente? La gente no sabe leer y escribir. Les adelantaba su pago. Y entonces, a la hora de las votaciones, bueno, muchachos, y me votan, solo pongan por y les daban el dibujito. No sé, o sea, y todavía seguimos con esas malas costumbres, ¿ya? Imagínense, diputado a la Asamblea Nacional Constituyente, y hay otro, no me recuerdo ahorita, que no sabía leer y escribir. Y aparte de, quien convocó fue un jefe de Estado en un gobierno de facto. Se había roto
el establecimiento institucional del país. Se rompió a través del golpe de Estado. Dejan sin efecto la Constitución de 1965 y crean, para resguardarse las espaldas, el Estatuto Fundamental de Gobierno. Me acuerdo todavía que había no era general, coronel Sánchez o Tánchez, que era coronel y era abogado y notario. Y él se encargaba en todo ese periodo que tardó el gobierno de facto de elaborar todos los decretos leyes que en ese entonces se hicieron por orden del jefe de Estado. Entonces, para el último renglón de este concepto, que sí necesito que lo escriban, por favor. Para el concepto racional de constitución, para el concepto racional de constitución, lo fundamental de esta es, dos puntos. A, la garantía, aunque les aclaro de una vez que aquí ese concepto de garantía es equívoco, pero así está y yo se las voy a dar tal y como está para que ustedes no se pierdan. Y después de escribirlo, les voy a explicar en qué consiste ese equívoco. A, la garantía de los derechos individuales. Y B, la división de poderes. La división de poderes que sirve a la efectividad de aquellos. Y la soberanía. Entonces, ahí se sintetiza el concepto racional normativo de la Constitución. Uno, está mal planteado el término de garantía y ahorita se los explico. La garantía de los derechos individuales y la división de poderes que sirve a la efectividad de aquellos y la soberanía. Fíjense que cuando se emitió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, alguien de los constituyentes de esa época explicó que la garantía de los derechos humanos, y entonces él no quiso decir eso de la garantía, sino era como una protección a los derechos, pero le denominó garantía. Y así se trasladó el concepto de garantía en todas las constituciones del mundo. Se hablaba de garantías individuales y garantías sociales como sinónimos de derechos individuales y derechos sociales. Si ustedes revisan la historia nuestra constitucional, van a ver todas las constituciones anteriores, las 12 o 13 constituciones que ha tenido el país, siempre habla de garantías individuales, que son derechos humanos individuales, y garantías sociales, que son derechos sociales. Fue hasta acá, en esta Constitución, donde ya no se habla de esa forma, sino simple y sencillamente habla de derechos humanos. Título 2, derechos humanos. Capítulo 1, derechos individuales. Capítulo 2, derechos sociales. ¿Por qué?
Porque el término de garantía se utiliza en los procedimientos que están contenidos aquí mismo en la Constitución, como la exhibición personal, como el amparo y como la inconstitucionalidad de leyes. Por eso claramente establece garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Artículo 233, título sexto. Ahí sí cabe perfectamente el término de garantía, porque es una garantía que tiene el ciudadano de, por ejemplo, un caso de actualidad. Siempre vamos a hablar de casos de actualidad, en la medida de lo posible, por supuesto, como estamos de tiempo, porque si no se me va la baranda. Bien, estamos bien. Dos casos les voy a señalar. Primero, la no inscripción de la señora esta Cabrera y el Jordán, porque, entre comillas, no llenan los requisitos. Estaba leyendo la ley electoral y de partidos políticos y dice de los requisitos de inscripción, artículo 214 de la ley electoral y de partidos políticos. Y entonces en el inciso F dice, original de la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargo emitida por la Contraloría General de Cuentas. Este requisito es únicamente para quienes hayan manejado o administrado fondos públicos. La fecha de emisión de dicha constancia no debe ser superior a 6 meses. Artículo 214. Este está relacionado con el artículo 51 del reglamento, para que lo tengamos. Dice requisitos de participación. Para poder participar en un proceso electoral, los partidos políticos antes de la fecha de convocatoria deberán tener inscritos y en vigencia ante el Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos a los integrantes de sus órganos permanentes, conforme al artículo. Bueno. Ayer, en un canal de televisión, un programa que sale los domingos, se me va el nombre, cabalmente invitaron a dos colegas, al doctor Conrado, se me fue el apellido, y a Fuentes de Starac, que es un eminente constitucionalista. Y hablando del tema de qué les parece de las deficiencias o el trabajo que está haciendo actual el Tribunal Supremo Electoral. Y algo curioso, decían, mire, no es posible que se hayan abierto, hasta hicieron cola una semana algunos partidos para ir en el primer turno, en el segundo, etcétera. Y que en menos de 72 horas, cuando presentaron y recepcionaron todos sus documentos y todas las solicitudes, en menos de 72 horas, es con criterio, así se llama. Muchas gracias, Laura. Gracias, Laura. Con criterio se llama el programa. Sí, es cierto, así es. No es posible que en 72 horas hayan resuelto a 10 binomios, pero sí, en menos de 72 horas. O sea, como que ya todo está preparado, porque tienen que estar revisando documentos por documentos, pero yo no creo que sean supercomputadores pero en menos de 72 horas ya tenían inscritos y entregando credenciales a 10 binomios. Entonces hay una irresponsabilidad por parte de eso. Y resulta que a estos señores, al Jordán y a la Telma Cabrera, no los inscribieron por ese finiquito. Pero aquí viene lo perverso. El nuevo procurador de los derechos humanos no había presentado denuncia. Pero cuando este partido, PLP creo que se llama, propuso a este binomio para presidente, ese mismo día el procurador de los derechos va a poner una denuncia al MP de malos manejos en la administración anterior. Vean, es
esa es una desfachatez. ¿Por qué no desde el momento en que tomó posesión del cargo, hizo una auditoría y hubiese, pero se da mucho color? De verdad, es una irresponsabilidad que todo esté concertado. Ahora resulta que esta Telma Cabrera y este Jordán, pues van por las redes sociales promoviendo y se victimizan, y se victimizan. Y entonces, y no que Jordán es abogado, pues, si es abogado, que use los recursos legales para tratar de demostrarle al Tribunal Supremo Electoral que están el registrador del registro civil del Tribunal Supremo Electoral está equivocado. Y para eso están los recursos legales y aquí están regulados. No que se pongan a llorar en las redes sociales y que van a hacer caminatas y van a hacer... No, eso no es así. Para eso hay recursos legales. Y el otro caso que me enteré, que ustedes también ya lo saben, es la expulsión de Camilo García, representante estudiantil de Ciencias Químicas y Farmacias ante el Consejo Superior Universitario. Yo estuve leyendo la ley orgánica de la Universidad de San Carlos, el estatuto de la Universidad de San Carlos, el reglamento del Consejo Superior Universitario, y en ningún momento se lee que el Consejo pueda expulsar a un miembro del Consejo. Y el problema aquí es sencillo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que dentro del reglamento del Consejo Superior Universitario puede expulsar a un estudiante cuando ha cometido algo ilícito, haya atentado, etcétera, a un estudiante, pero el representante estudiantil no es un simple estudiante. Él fue electo popularmente para formar parte del Consejo Superior Universitario. Entonces no tiene la calidad para el consejo de estudiante. Y de ahí ellos le entran y a mí me parece, la verdad, que muy jalada la situación, porque no es así dentro del... Aquí está. Reglamento de becas para esto, no. Vamos a ver, reglamento. No se vale. Entonces, hay un abuso de poder por parte del Consejo Superior Universitario en cuanto a reglamento de elecciones de la Universidad de San Carlos. Reglamento interior del Consejo Superior Universitario. Y entonces estaba leyendo que realmente no se puede expulsar por parte del Consejo. Y ahora, ¿qué pasa de las sanciones? Dice... La decisión de la Junta Electoral, aquí está. Es la carrera de Derecho, olvídese. Hay que tener muchas lecturas. Yo me acuerdo que lo subrayé de otro color, pero ya no. La cuestión es que él no puede ser expulsado del Consejo Superior Universitario. ¿Y qué le queda a él? Porque tenía que apelar, pero como es el mismo, es integrante del mismo, entonces aquí está, ¿ya? Dice artículo 95 de la disciplina en la universidad. Me estoy refiriendo al Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Y el artículo 95 dice, la sanción, pero dice 93, los alumnos regulares de las unidades académicas están obligados a conservar el orden, mantener la disciplina en la universidad y procurar el enaltecimiento social del gremio estudiantil. 94. La violación por parte de los estudiantes universitarios de las normas legales, estatutarias y reglamentarias que corresponden a la universidad o de los deberes éticos que deben observar lleva consigo la imposición de las sanciones disciplinarias que este estatuto determina. Las sanciones disciplinarias que las autoridades universitarias podrán imponer a los alumnos según la naturaleza de falta cometida son las siguientes. A. Retiro durante la hora de clase. B. Amonestación privada. C. Amonestación pública. D. Suspensión temporal. E. Expulsión de la unidad académica. Y F. Expulsión de la universidad. Pero eso es cuando se tiene la calidad de estudiante. En este caso, Camilo García no tiene la calidad de estudiante. Él es representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Químicas y de Farmacia. Entonces, esa expulsión es a todas luces atropellada, abusiva, es incorrecta. Y entonces, ¿qué le queda? La Constitución. Camilo se puede ir al amparo. Artículo 265. Dentro de los 30 días que se le notificó, dice amparo, procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o, oigan esto, o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. Y a él le fueron violados sus derechos. Entonces, dentro de los 30 días él tiene que acudir al tribunal competente a interponer un amparo. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer. Muy bien, sigamos. ¿Estamos bien? ¿Me van entendiendo? ¿Me van comprendiendo? Jafet, por favor. Licenciado, disculpe, entonces cuando estamos hablando de garantía únicamente nos vamos a referir a, en este caso, a la Constitución o a alguna ley de este nivel. Cuando hablemos, es que miren, yo me adelanté a hacerles la aclaración en este momentito, Jafet, para su cultura, ¿me entendés? Si tú revisas la Constitución del 65 hacia atrás, cuando hablan de derechos individuales y derechos sociales, el término que usaron los constituyentes de ese entonces eran garantías individuales y garantías sociales. Pero eso fue un equívoco que viene desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y que pasó a todas las constituciones del mundo, incluyendo la nuestra, por supuesto. Ahora, si yo les hice esa aclaración es porque realmente el concepto de garantías constitucionales para Guatemala, para nosotros, son las instituciones que van a velar por proteger los derechos de cada uno de los ciudadanos, ya sea si es detenido ilegalmente, pues a través de la extinción personal, o como en el caso de este Camilo, pues el amparo. Y aparte las inconstitucionalidades, el mismo título de la Constitución te lo dice claramente. Dice, título sexto, ¿tienes tu Constitución a la mano? Sí, licenciado. Va, artículo 263. 263. Dice, garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Son mecanismos de protección. Ahora nuestra Constitución ahora sí está bien redactada, porque dice, título segundo, derechos humanos. Y ya sabemos que los derechos humanos se dividen en derechos humanos individuales y derechos humanos sociales. Los derechos humanos individuales van a protegerme a mí a título personal.
¿Y cuáles son esos? Artículos del 3 al 46. El derecho a la vida, la libertad de igualdad, de la acción, de... Ahora, a partir del 47 comienzan los derechos sociales, protección a la... porque es a un grupo, protección a la familia, la unión de hecho, el matrimonio, o sea, ya ella hay... Ya no es una persona en sí, sino son grupos de personas los que se están protegiendo a través de los derechos humanos de carácter social. Yo me adelanté hoy a hacerles esa aclaración de la garantía porque más adelante, el otro semestre, pues vamos a hablar de eso y qué mejor que vayamos entendiéndonos. ¿De acuerdo? Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. ¿Vamos bien ahí? Vamos con el número 2. Concepto histórico tradicional. Para el concepto histórico tradicional, lo esencial es la constante transformación de la Constitución. Porque para ellos no es una creación de un acto único. Porque para ellos, los que proponen este concepto histórico tradicional, no es la creación de un acto único y total, sino de actos parciales reflejos de situaciones concretas. Que responden al carácter racional de cada pueblo. Fíjense que en este concepto histórico tradicional no se refiere propiamente a nuestra Constitución, porque nuestra Constitución es rígida, es una Constitución total y absoluta, duradera, y será hasta que haya otro golpe de Estado o en un gobierno constitucional se proponga reformas a la Constitución, porque también la Constitución habla de quienes tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución. Si se van ustedes a su Constitución y localizan el artículo 277, ahí dice quienes tienen iniciativa, óigase bien, para proponer reformas a la Constitución. El presidente de la República en Consejo de Ministros, 10 o más diputados al Congreso, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo, mediante una solicitud escrita al presidente de la República o al Congreso con no más de 5,000 firmas. Entonces, son los únicos. Por favor, no vayan a confundir, desde ahorita se los digo, no vayan a confundir
esa pregunta de quiénes tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución con quiénes tienen iniciativa de ley, que es otra cosa diferente. Quiénes tienen iniciativa de ley. Es decir, los tres organismos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, la USAC y el Tribunal Supremo Electoral. Son dos cuestiones totalmente diferentes que siempre se las voy a estar machacando y machacando para que encontremos totalmente. Eso me parece que está ahí por el 174, creo yo. Vamos a ver. Iniciativa de ley. Para la formación de las leyes, tienen iniciativa los diputados al Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Son dos situaciones diferentes. En este concepto histórico tradicional, ellos creen que la Constitución no es absoluta y total. Y no, para ellos la Constitución tiene que estar evolucionando conforme a las necesidades que va presentando la población. Pero ahí ya no están hablando de constituciones rígidas, sino de flexibles. Te lo repito, Gerardo Guzmán Ramírez, con mucho gusto. La Constitución no es creación de un acto único y total, sino de actos parciales, reflejos de situaciones concretas, que responden al carácter racional de cada pueblo. Y es más, este concepto histórico tradicional dice, mire, está bien la Constitución, pero ¿y la costumbre? ¿Y qué pasa con la costumbre? Recuérdense que en muchas partes he oído, y algunos de ustedes han oído, decir, mire, es que aquí la costumbre es ley. ¿Qué es la costumbre? Son actos reiterativos que se dan dentro del seno de la sociedad y que se consideran por estos jurídicamente obligatorios. ¿Qué dice la LOJ respecto de la costumbre? ¿Qué dice la ley del organismo judicial respecto de la costumbre? Fuentes del derecho, artículo 2. Subrayenlo, por favor. Para eso deben de tener a su manita sus resaltadores, ¿verdad? La ley es la fuente del ordenamiento jurídico, acá en Guatemala. ¿Por qué la ley es la fuente del ordenamiento jurídico? Porque nuestro derecho es eminentemente escrito. Todo se hace, todo se escribe. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque nuestro derecho está escrito eminentemente. Pero usted me puede decir, sí, pero mire, la oralidad en el juicio oral, la oralidad en el juicio penal, la oralidad en el juicio laboral. Sí. Pero todavía la oralidad no es el principal atributo de los juicios en Guatemala, porque siempre escribimos y siempre escribimos. Entonces, se está haciendo el intento desde hace años por tratar de oralizar el sistema judicial en Guatemala, pero faltarán muchos años, porque ese es un proceso de educación para los magistrados, para los jueces, para todos los que trabajan dentro del organismo judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, todos los entes que tienen relación, la Procuraduría General de la Nación, y aparte, pues también las universidades del país que imparten la carrera de ciencias jurídicas y sociales. Entonces, pero dice,
fuente de la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la completará. Y ayer, por ejemplo, un pequeño error de Conrado, del doctor Conrado, porque el Tribunal Supremo Electoral no habla de jurisprudencia. La ley de amparo, sí. Y el Código Procesal Civil y Mercantil sí habla de jurisprudencia o doctrina jurisprudencial. 3 fallos en la Corte de Constitucionalidad en un mismo sentido van a crear doctrina legal. ¿Ya? Daniel, es artículo 2 de la LOJ. Sigamos, terminemos el número 2. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Entonces, también nosotros, en última instancia, la costumbre no la tenemos como una fuente del derecho, pero sí podemos recurrir a ella, dependiendo, principalmente esto se da en el interior de la República. Es decir, en lugares muy recónditos en donde pues se hace justicia por los más ancianos, se dan latigazos o se exhibe a la población que se robó un corte o que se robó unas gallinas, o sea, hacen su propia justicia por mano propia, ¿ya? Y eso son, ¿ya? Yo recuerdo que con Otto Pérez Molina, el que fue expresidente, lo que Colón no pudo hacer en 4 años, de tratar de arreglar algo de las leyes financieras y tributarias del país, porque en los 4 años todos sus representantes del Consejo, del Congreso, solo a pelear se ponían. Entonces no pudo en 4 años resolver el problema que desde fuera le estaban exigiendo en cuanto a las cuestiones tributarias. Vino Otto Pérez Molina y en los primeros 2 meses de gobierno había resuelto lo que el otro en 4 años no hizo. Es más, a nosotros, a los notarios, por ejemplo, la hoja de papel protocolo costaba 1 quetzal. Y cuando reformó esos artículos, la hoja de papel protocolo cuesta actualmente 10 quetzales. Vino a beneficiar también porque antes pagábamos IVA por cualquier compraventa. Ahora fue claro y dijo, no, mire, solo la primera compraventa o la desmembración va a pagar IVA. A partir de la segunda venta, tercera, cuarta en adelante, paga timbres. Ya no es lo mismo pagar 12% a 3%. O sea, sí favoreció a muchas personas. Pero ahora como estamos, eso, correcto. Es que eso es así. La importancia de actos reiterativos que se dan dentro del seno de la sociedad y que se consideran por estos jurídicamente obligatorios. ¿Ya? Es también una fuente del derecho. Pero nosotros acudimos en última instancia. Primero la ley y después la jurisprudencia. ¿Ya? Muy bien. Bueno, creo que por aquí me voy a quedar. ¿Hay alguna duda en relación a laboratorios? Les voy a dar unos... Yo quisiera más tiempo, pero no, necesito también descansar un poquito. Pregunto si hay dudas. Rebeca, por favor. Buenas tardes, licenciado. Yo solo tenía duda con la pregunta número 34, donde dice, enumere las instituciones que se encargan de velar por el cuidado de los menores. Sí. Dice que esa pregunta no la encontré y tenía duda con la respuesta. ¿Y cuáles pusiste? Esa es la única que no he contestado porque no encontré la respuesta. Bueno, hay varias. En la PGN, la Procuraduría General de la Nación, la sección de menores, los tribunales de menores, la ley que regula las infracciones de los menores,
Todas esas son instituciones que están al servicio de la protección de los mismos, ¿ya? Entonces, 3, 4, lo importante es que conozcas, que investigues, pero si tú ves el organigrama de la Procuraduría General de la Nación, hay un apartado que dice sección de menores y ancianos. Esa. Por eso las alertas, se desaparece una menor, ¿qué alerta se pone? Isabel Alba Claudina. Alba Kenneth. Alba Kenneth. Vaya, Alba Kenneth, ¿verdad? Esa es otra institución, ¿ya? Alguien me estaba mencionando ahí el artículo 58 de la Constitución. Veámoslo, porque yo no lo sé. Identidad cultural. Reconocen el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. Pero esto es en términos generales. Aquí la pregunta es que velen por el cuidado de menores que han transgredido la ley penal. Es muy específico, porque estos menores han transgredido la ley penal. ¿Ya? Pero ya te di la idea. De la ley. Perdón. Gracias. Muchas gracias. 58. Aquí estamos. Dice, jurisdicción. La jurisdicción es única para su ejercicio. Se incluyen los siguientes zonas. Muy bien, excelente. Ahí está. Perfecto. Juzgados de la niñez y la adolescencia y de adolescentes en conflicto con la ley penal y juzgados de control de ejecución de medidas. Juzgado de... Bueno, ahí está. Ese es otro aporte. Muchas gracias. Ese es el trabajo de equipo que tenemos que hacer. ¿Hay alguna otra duda? Sí, también la SOCEP también la SOCEP les da acompañamiento. Hay algunas fundaciones también. Giselle, por favor. Giselle, ¿puedes hablar? Disculpe, licenciado, es que se me presioné la manita sin querer. No tengas pena, mija. Rebeca Pérez. Licenciado, también tenía duda con la pregunta 38. ¿De qué recurso es el que se...? Una norma ordinaria viola una disposición de la norma constitucional, ¿qué recurso interponemos? Fundamente su respuesta. Bueno, yo sé que todavía no hemos llegado a esa temática, pero de una vez te doy la respuesta. Ya la otra, hoy es lunes, el viernes comenzamos con la jerarquía normativa, y dentro de la jerarquía normativa vamos a dar cuenta que hay normas constitucionales, normas ordinarias, normas reglamentarias, normas individualizadas. Ese es el famoso cúspide de Hans Kelsen, pero también agregamos ahí los tratados y convenios, la doctrina, la jurisprudencia, hasta llegar a la Policía Nacional Civil, que tienen jerarquía y conexión formal con la Constitución. Entonces, si hay una norma ordinaria, porque las normas ordinarias son creadas por el Congreso de la República, mientras que la norma constitucional es creada por una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, cuando una norma menor contraviene, voy a poner el ejemplo así. Aquí está. Esta es la norma jerárquicamente superior, la Constitución. Y aquí está el Código Penal. Jerárquicamente esto está así. Si me quitan ahí, Rosana, gracias. Entonces, así jerárquica. Entonces, si esta norma contraviene, tergiversa, modifica a la Constitución, es nula ipso iure. Y entonces, tal como señalaba un compañerito ahí, que le agradezco su fineza, el artículo 267 de la Constitución se interpone ante la Corte de Constitucionalidad, ¿ya? Esa inconstitucionalidad de leyes de carácter general. Entonces, es el mecanismo procesal acudir ante la Corte de Constitucionalidad a interponer una inconstitucionalidad de leyes de carácter general. ¿Ya?
Eso lo dice el artículo 267 de la Constitución, cuando habla inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. ¿Cuándo son leyes de carácter general? Cuando son de observancia por todos los que están asentados dentro del territorio, todas las pobladores que están asentados dentro del territorio nacional y de carácter obligatorio. Entonces dice, las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante el tribunal o corte de constitucionalidad. ¿Te quedó claro? Sí, licenciado, gracias. Y la 40, la respuesta serían las leyes reglamentarias. Estas normas se refieren a la estructura fundamental del Estado, al establecimiento de los órganos que ejerce el poder y su relación entre sí. ¿Qué nombre recibe? A ver quién me da la respuesta. ¿La Constitución? Normas constitucionales. De acuerdo. Constitucionales. Muy bien, chicos, los dejo porque ya no voy a descansar nada. Nos vemos el viernes, si Dios nos presta la vida. Un abrazo. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.